Muy bien, Dante, pues si te parece bien vamos a comenzar con lo que es nuestro tema, el tema de la entrevista, hablar de, como tú bien dices, el uso virtuoso de la economía. Y primero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa exactamente? Porque parece que es como un misterio hoy en día que nadie sabe cómo hacer un uso moral, honesto, justo del dinero. ¿Cómo se puede hacer esto? Cuéntanoslo, por favor. Es muy importante traer a la mesa la discusión de la virtud y la justicia en la economía. La cuestión de la virtud y la justicia en la economía era absolutamente central al pensamiento económico de los escolásticos. Santo Tomás de Aquino, los teólogos medievales, la escuela de Salamanca que heredó todo ese bagaje, se preguntan por nociones como por ejemplo el precio justo. En cambio hoy en día se ve eso como un asunto arcaico y como que lo único que importa es cuánta rentabilidad ganas, cuál va a ser la tasa de ganancia, la cotización de tal o cual activo, inversión, empresa, criptomoneda, cuánto estás amortizando, cuánto estás monetizando, cuánto estás rentabilizando, cuánto es tu ratio de apalancamiento, cuál es tu tasa de ahorro, cuál es tu proyección de consumo. Entonces todo se ve en términos de eficiencia, eficacia, proyecciones, rentabilidad, seguridad. Y la pregunta acerca de ¿esto se está haciendo de modo justo? ¿Esto se está haciendo de modo virtuoso? Queda fuera de plano. Es lamentable ese empobrecimiento de la perspectiva económica, porque al menos bajo ese aspecto no es que se haya ganado, se ha perdido la necesidad de reflexión moral sobre los asuntos económicos. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta sobre el asunto de la virtud. A ver, cuando hablamos de virtud, nos vinculamos a un término propio de la filosofía moral o ética, ¿no? De acuerdo al diccionario de filosofía más usado en habla hispana, que es el diccionario de filosofía de Ferrater-Mora, José Ferrater-Mora, en su diccionario de filosofía, editorial sudamericana, Buenos Aires, 1956, tomo 2, página 911, apunta: la virtud es respecto a una cosa lo que completa la buena disposición de la misma, lo que la perfecciona. Fin de cita. Entonces, acá tenemos una visión ontológica de la virtud como asociada a la plenitud del ser. Esto tiene vinculaciones aristotélicas, incluso como se ve en el desarrollo que se hace en el citado diccionario de filosofía. Pero sobre lo que yo quiero centrarme es en esta cláusula que dice lo que la perfecciona. O sea, la virtud es respecto de una cosa, lo que la perfecciona. Entonces, cuando nos preguntamos por el uso virtuoso del dinero, tenemos que preguntarnos por lo que como seres humanos, como personas, nos perfecciona. De este modo, el uso virtuoso del dinero será aquel uso que nos perfecciona como personas, como seres humanos. Y un uso no virtuoso del dinero será aquel que nos degrada. Y con ese parámetro creo que no es difícil distinguir al menos gran parte de los casos de uso del dinero. Hay cosas que claramente nos perfeccionan en conjunto, integralmente como personas, y hay otros que, pues, usos que ciertamente nos degradan. Desde esta perspectiva, hablando ya específicamente como economista católico, tomando pues la luz que nos da el magisterio, encontramos que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2407, dice: en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido, y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro. Entonces, el propio catecismo explícitamente nos llama a un uso virtuoso del dinero, de las riquezas, observando fundamentalmente estas tres virtudes. Rápidamente, la templanza. Un uso virtuoso del dinero implica tener templanza. El simplemente despilfarrar, el ser un consumista que agota todo en un conjunto de placeres sensibles, casi como si fuera un cerdo con una billetera,
en lugar de un ser humano pensante con un dinero que tiene que administrar, pues ese uso desordenado del dinero obviamente no es conforme a la virtud. Por otra parte dice, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido. Entonces, como por ejemplo a muchos les gusta exigir sus derechos ante el Estado, ante las grandes empresas, etc., pero al mismo tiempo no respetan los derechos de otros. Por ejemplo, algo que clásicamente se da en gente de afiliaciones políticas de izquierda es que se llenan la boca hablando de justicia social y en términos de pedir que el Estado o tales empresas hagan justicia con respecto a los trabajadores, los ciudadanos, las poblaciones vulnerables, etc. Pero muchas veces esta gente de izquierda son gente que vive muy cómodamente, que estudia en universidades caras y que tienen personas que hacen las labores del hogar y a los cuales los tratan mal, les pagan poco, no les pagan a veces todas las bonificaciones que les corresponderían por ley, etcétera, ¿no? Entonces ahí ciertamente hay un uso injusto. Y luego apunta el catecismo y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro. La regla de oro es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero también lo podemos elevar esto diciendo haz a otros como quieres que te hagan a ti. Para cerrar con esta perspectiva, quiero presentar también la información que nos muestra la Escritura, Dios en su palabra inspirada, ¿no? Algunos pasajes rápidamente. Eclesiastés 5:19, acerca del uso virtuoso del dinero, ¿no? A todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces, parte del uso virtuoso del dinero, como es lo que nos perfecciona, lo que nos hace plenos, es comprar las cosas que necesitamos. Comprarnos un buen libro, salir a comer con nuestras familias a un sitio bonito, regalar cosas bonitas a nuestros hijos, un buen detalle para con el esposo, para con la esposa, etc. O sea, disfrutar del dinero, poder tener buena comida, buena vestimenta, un conjunto de bienes adecuados, etc. Son cosas que Dios quiere particularmente para los laicos, para los seglares, para los que vivimos en el orden de cosas de este mundo. Ciertamente hay los que renuncian, los que están llamados a renunciar y tomar un camino monástico, ese es otro camino, ¿no? Pero parte del uso virtuoso del dinero implica un sano disfrute del dinero. Luego, 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Palabras sumamente fuertes dirige el apóstol Pablo a quienes no cubren con las necesidades de su familia. Entonces, un uso virtuoso del dinero implica responsabilidad. Y la primera responsabilidad que tenemos es para con los nuestros. Una cosa es que si yo me entrego a la vida monástica y renuncio a todos los bienes, pues ya estoy bajo ese paradigma y eso se entiende. Pero en mi caso concreto, yo como padre de familia, si yo elijo dejar absolutamente todos los bienes, estaría tomando una opción no virtuosa, irresponsable, porque estaría perjudicando a mi esposa, a mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces la virtud también es conforme al estado de uno. Eclesiástico 4:2. Eclesiástico es un libro que está presente en Biblias católicas, es un llamado deuterocanónico y que no aparece en Biblias protestantes. Dice, no dejes sufrir al que está necesitado, ni te escondas del que esté abatido. Un uso virtuoso del dinero implica la solidaridad, como apunta el Catecismo de la Iglesia Católica. A veces, por ejemplo, caminamos por una acera, por una cuadra, por una vereda, hay distintos nombres que le dan en los países, por una calle, y por ejemplo en América Latina esto es común, cuando vemos a algún tipo que tiene pinta de ser un delincuente, de que nos puede robar, nos cambiamos a la calle del frente, ¿no? Pero hay personas que hacen eso, o podemos haber caído en hacer eso con el necesitado. Vemos a la persona que puede requerir nuestra ayuda y preferimos ignorarlo, preferimos pasar de largo, así como el levita, ¿no? Que en Lucas 10:32 se dice que vio al hombre herido, pero sí, siguió de largo. Muchas veces hacemos eso. Eclesiástico 29:2. Presta a tu prójimo cuando esté en necesidad, y por tu parte devuelve lo que te hayan prestado. No es posible que haya un cristiano que no esté devolviendo los préstamos.
Si uno es responsable y administra el dinero con responsabilidad, al no devolver un préstamo, me refiero sobre todo a personas particulares, si te prestas a una persona particular, el no devolverlo es perjudicarlo específicamente. Por caridad cristiana no deberíamos estar demorando los pagos de préstamos en situaciones en que podríamos devolver. Pero también dice, presta a tu prójimo cuando esté en necesidad. Y aquí quiero apuntar, ya voy cerrando las reflexiones sobre esto, pero hay estos puntos importantes, creo, que prestar al necesitado es un acto de gran caridad. Porque miren, en cierto modo implica más humildad, porque implica hasta humillación. Déjenme explicarme en esto. Cuando tú das a otro dinero, lo regalas, en cierto modo tú estás por encima. Tú estás por encima, tú eres el donante, el que regala, el que da, el generoso, el que no pide nada a cambio. En cambio, cuando prestas dinero a un necesitado, es la situación más compleja, porque no te ves tan generoso, porque no le estás regalando, le estás prestando. Pero muchas veces, lamentablemente, sucede que hay gente que no te devuelve. Y si tú intentas cobrarle, se te ve como el malo. O sea, el malvado de la película es el que, oye, por favor, ¿podrías devolverme mi dinero? Y es en cierto modo humillante. Recuerdo que Santa Teresita del Niño Jesús, en su libro Historia de un Alma, ella decía que ella prefería regalar las cosas en vez de prestarlas, humanamente hablando, porque prestarlas era como que era más duro por estas consideraciones, como que pedir de vuelta o resignarte a que no lo vas a recuperar, pero tampoco es que lo hayas regalado, etc. Último texto bíblico. Salmos 37:21. El impío pide prestado y no paga. Entonces, hay que ver eso, ¿no? O sea, un uso virtuoso del dinero implica que si contraemos obligaciones para con el dinero, tenemos que procurar cumplir con esas obligaciones. Esas serían algunas consideraciones rápidas que quisiera introducir. Muy bien, Dante. Fantástico como hemos comenzado. Yo estaba recordando, según ibas hablando, que todos estos puntos que has mencionado, nuestros abuelos, en mi caso mis padres, mismamente los tenían bien claros. Los tenían bien claros, y no todos, lógicamente, pero la mayoría de ellos era como un ambiente en la sociedad que llamaba a este uso virtuoso del dinero, ¿no? Estaba como enraizado en nosotros y hemos perdido este horizonte. Así que si no te importa, porque me ha parecido maravilloso, resumir esos puntos que has dicho, me parece que han sido 3 o 4, resumirlo así, para que tengamos bien claro estas pautas que nos has dado para hacer este uso virtuoso del dinero, primero, segundo, tercero, cuarto, los que nos has dicho. ¿Te parece bien? Sí, a ver, para intentar un resumen. A ver, el catecismo ya nos da un resumen en cierto modo porque nos dice que en materia económica el respeto de la dignidad humana exige la virtud de la templanza, de la justicia y la solidaridad. Entonces podemos comenzar con eso, es decir, hacer un uso virtuoso del dinero implica que tengo que practicar la templanza, la justicia y la solidaridad. Y cada uno tiene que evaluarse y si ve que viola alguno de esos principios, pues entonces hay que ajustar algunas cosas. Luego, en términos de los textos bíblicos que he presentado, a ver, el de Eclesiastés 5:19 apuntaría a que parte del uso virtuoso del dinero es disfrutar del dinero. O sea, no está mal que disfrutemos de aquello que el dinero puede dar. En particular, como digo, en el contexto de personas que vivimos en el mundo, es decir, como laicos, como seglares, no en el orden monástico. Entonces, parte del uso virtuoso que yo tengo que hacer de mi dinero es pasarla bonito con mi familia, con templanza, de forma responsable, sin despilfarrar, pero disfrutar del dinero es parte del plan de Dios sobre el mismo. En segundo lugar, el texto de 1 Timoteo 5:8 nos habla del principio de responsabilidad. Un uso virtuoso del dinero implica que primero tienes que ver lo necesario para proveer por los tuyos. Fundamentalmente, pues, los que dependen de uno, ¿no? En tercer lugar, el texto de Eclesiástico 4:2, donde dice, no dejes sufrir al que esté necesitado. Este es el principio de la solidaridad, la caridad. Un uso virtuoso del dinero implica el compartir.
El compartir no es que sea, wow, un máximo grado de santidad heroico, porque a veces nos sentimos al costado de la Madre Teresa, porque en fechas navideñas donamos un grupo de zapatos viejos y ropa vieja, ya que me canonicen. No, o sea, es un deber moral el ayudar al prójimo. No es que sea un grado heroico de santidad, o sea, ya de por sí eso es un deber básico. El cuarto texto, Eclesiástico 29:2, habla sobre prestar al prójimo cuando está en necesidad. De esto también habla Jesucristo en el Sermón de la Montaña, incluso con exigencias más fuertes, pero ahí lo dejo para quien quiera leerlo, sobre los préstamos. Y en Salmos 37:21 habla también del principio de responsabilidad para con el prójimo. El que pide prestado, el impío pide prestado y no paga. Es decir, cuando gestionemos nuestras finanzas, no solo veamos nuestra rentabilidad, nuestro riesgo, nuestros problemas o nuestra ventaja, sino que particularmente cuando usamos dinero del prójimo, pensemos también en el riesgo, en la rentabilidad y en la ventaja para positivo o negativo para con el prójimo. No podemos perder de vista esa mirada hacia el prójimo. Eso sería un resumen de los puntos. Genial, Dante, perfecto. A mí ya me has convencido. Pero aún así te quería preguntar, como realmente vivimos hoy en día en una sociedad que mira por el beneficio propio, no lo vamos a negar, ¿cuál es el beneficio? ¿Para qué deberíamos de hacer un uso virtuoso del dinero? ¿Qué conseguimos con ello? ¿Qué consigo con ello? ¿O qué no consigo si seguimos por este camino? No solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, a nivel de sociedad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ocurre si seguimos por el camino del sendero liberal? A ver, primero, a nivel individual, hacer un uso virtuoso del dinero es beneficioso porque nos ayuda a ser felices. O sea, comencé anotando el concepto de virtud, y la virtud tiene que ver con la plenitud del ser. Entonces, en el caso de la persona humana, es ser personas plenas. Entonces, si yo hago un uso virtuoso del dinero, poniéndolo, por ejemplo, en mi vida, concretamente pensando, ¿cómo podría ser yo feliz con un uso virtuoso del dinero? Pues puedo ser feliz compartiendo una bonita cena navideña con mi familia, comprando un bonito regalo a mi esposa y ver la alegría de ella, engriendo a mis hijos con algún detallito, no sistemáticamente, porque eso los malcría, pero de cuando en cuando compartiendo algo bonito con ellos. Eso me va a hacer feliz. Al mismo tiempo, si yo utilizo mi dinero para comprar buenos libros, para comprar buena comida, no me refiero solo a que sea rica, sino que sea saludable, adecuada, etc., voy a ser más feliz. Si yo no soy irresponsable en endeudarme, si no contraigo única y exclusivamente las deudas necesarias, pues voy a poder gestionar bien mis finanzas para poder estar bien sin la presión de, uy, no llego a fin de mes, tengo que pagar a tal persona, etc. Pero más aún, si comparto el dinero, si doy al necesitado, si ayudo a los amigos míos que puedan estar en situación de necesidad, o incluso a personas que ni conozca, pero que encuentro que están en situación de necesidad, eso también nos hace felices. Eso no significa que uno necesariamente realice o tenga que realizar los actos de solidaridad para sentirse bien uno. Eso sería una especie de altruismo egoísta, ¿no? Un falso altruismo, así como hay la falsa humildad, habría la falsa solidaridad. No. El objeto debe ser ayudar a otro porque el otro realmente lo necesita y porque realmente lo amamos. Pero el punto es que cuando lo hacemos así, con ellos somos felices. No es que lo hagamos para hacernos felices a nosotros mismos. Ese no es el objetivo. Ese no es el enfoque. El enfoque está en el prójimo. Pero Dios es tan bueno que quiere unir esa genuina preocupación por el prójimo a una felicidad espiritual.
Ahora, viendo la otra cara de la moneda, ¿qué pasa si no hacemos un uso virtuoso del dinero? ¿Qué pasa con una persona que no hace un uso virtuoso del dinero? Pues bien, pensemos en el caso de una persona que tiene un montón de suscripciones a cosas de internet que son dañinas, que le hacen daño, ya que está esclavizado a vicios de cosas que paga por suscripciones de internet. Y por otra parte, que gasta gran parte de su dinero en comida chatarra, comida basura que le destruye la salud. Por otra parte, que no lo comparte, sino que es, voy a decirlo con los términos fuertes porque yo hablo claro, un cerdo egoísta que está encerrado en su computadora viendo cosas sucias y comiendo comida chatarra. Y que así vive su vida. Y que cuando no está haciendo eso está tirado en el mueble viendo Netflix. O se la pasa viendo TikToks. Y así gasta su vida. No comparte con nadie, simplemente él comprando su comida chatarra y así vive. Y encima, por financiar su ola consumista, se ha endeudado con muchas personas a las cuales perjudica. Y habiendo tenido pues toda una bola de nieve de deudas con mucha gente, pues complica las relaciones personales con esta gente. Y al mismo tiempo, ya con el sistema bancario no puede endeudarse más porque no pudo pagar bien por su irresponsabilidad y está bloqueado de acceder a mayor crédito en el sistema bancario. Tiene gente que le dice, oye, págame. Tiene bancos que le dicen, oiga, usted tiene estas deudas, le vamos a embargar la casa, etcétera, etcétera. ¿Esa persona es más feliz acaso? Obviamente no. Entonces se ve claro el contraste de que un uso virtuoso del dinero lleva a una felicidad. Y así también nos lo enseña la Escritura. Salmo 112, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los justos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Entonces, esto que le estoy diciendo de los beneficios del dinero, de una vida alegre, de una vida feliz, no sin cruz, porque todo cristiano tendrá cruz, pero todo cristiano también debe tener alegría. Una vida con alegría por un buen uso del dinero es algo que también nos enseña la Escritura. Miren también lo que dice Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el necio todo lo disipa. ¿Qué quiere decir? Que el sabio que hace buen uso de su dinero tiene provisiones para vivir apaciblemente. Y en cambio el vicioso que todo lo disipa termina malográndose la vida. Entonces no es que acá estamos imponiendo unas reglas de uso del dinero con restricciones morales arcaicas para hacer que la gente sea infeliz. Al contrario, lo que buscamos es que sean más felices o que sean auténticamente felices. Proverbios 10:2 dice, la riqueza mala vida no aprovecha, mas la justicia libra de la muerte. ¿Qué pasa con el que tiene mucho dinero, pero es porque está metido en cosas de corrupción, de robo, cosas ilegales? Pues vive con la angustia de que eventualmente lo persiguen, de que eventualmente tienen que enfrentarse con otros capos de la mafia, o con la policía, o con la justicia que eventualmente pueda descubrir que está en cosas de corrupción, etcétera, etcétera. No es una vida en paz, no es una vida feliz. Finalmente, Eclesiástico 29:20. Ayuda a tu prójimo en la medida en que puedas, pero ten cuidado de no caer en una trampa. Entonces, ojo, un buen uso del dinero también implica ser prudente. Yo no estoy diciendo que automáticamente prestes a toda persona o des a toda persona. Debe haber pues una cierta conciencia, verificación de que hay una situación de necesidad, ¿no? Existen también estafadores, ¿no? Sí, ahora, eso es cierto. Para cerrar solo un poco con la dimensión social, para ya redondear la respuesta, porque acá me centré en la dimensión individual. Cuando a nivel social tenemos un conjunto de gente que no hace un buen uso de dinero, tenemos consecuencias graves. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008 en gran parte tiene que ver con bancos codiciosos aprovechándose de la ignorancia y a la vez codicia de la gente, vendiendo activos tóxicos, es decir, productos financieros sumamente complejos que se venden como supuestamente seguros y rentables, pero que en realidad son bastante riesgosos y pues de una base endeble, a decir verdad. En consecuencia, las dinámicas de burbujas financieras
de especulación financiera, de crisis financiera, de pánicos financieros, están detrás llenos de gente codiciosa, de gente despilfarradora, de gente ambiciosa, de gente que hace un mal uso del dinero, que no actúa conforme a la virtud. Prestatarios viciosos, prestamistas viciosos, gente que contrae deuda por motivos viciosos, entidades que extienden la deuda por motivos viciosos. De otro lado, una sociedad del consumismo, del despilfarro, del desorden, de los vicios, donde el dinero se usa en gran parte para ello, no es una sociedad feliz. Es una sociedad desgraciada. Así que a nivel individual y social, un buen uso del dinero nos hace bien. Efectivamente, Dante. Efectivamente. Pues me da mucho que pensar lo que dices. Estaba reflexionando sobre esta persona, este personaje que nos has ilustrado, el hombre o la mujer que está sentada o está sentado consumiendo, ya sea por internet, ya sea vídeos o cualquier otra cosa. Y me gustaría decir que es así de fácil para todos simplemente decir no, esto no lo hago, esto está mal, esto no me hace feliz. Sin embargo, hoy en día nos encontramos, aunque queramos vivir de la manera que tú nos estás proponiendo, nos encontramos muchas dificultades, ya sea a nivel educativo, a nivel de familia, a nivel de sociedad. ¿Cuáles crees tú que son los escollos o las dificultades que tenemos para poder vivir y manejar los bienes materiales de una manera virtuosa, manejar el dinero de una manera virtuosa hoy en día? ¿Con qué dificultades nos podemos encontrar y cómo podemos vencerlas? Sí. Hacer un uso virtuoso del dinero significa hacer un uso racional del dinero. ¿Y cuál es la dificultad que en el contexto actual tenemos para hacer un uso racional del dinero? Que vivimos en una economía irracional. De hecho, tengo un libro entero construido sobre esta premisa. Se titula precisamente La economía irracional, de cómo nos manipula el sistema económico. Y el planteamiento de la obra es que vivimos en un sistema capitalista global, posmoderno, cibernético, hiperconsumista, hiperproductivista, etc., en el cual la manipulación de las preferencias, de la subjetividad, de las necesidades de la gente, el direccionamiento de esto, sobre todo hacia un lado vicioso, es algo que está a la orden del día. Entonces podríamos decir que el principal obstáculo que tenemos para hacer un uso virtuoso o racional del dinero es que vivimos en una economía viciosa o irracional. Y en el libro, siendo yo de profesión economista, desarrollo toda una teorización de los mecanismos estructurales específicos que llevan a que el sistema tenga que hacer eso. Que no sea simplemente que un conjunto de gente malvada se sienta en un cónclave y decir, vamos a hacer esto. Con lo cual, ojo, no es que niegue que haya ese tipo de gente o ese tipo de planes, de que los hay, los hay. Pero al mismo tiempo apunto que no esto se reduce a una mera cuestión de decisiones personales. Ni siquiera de las élites, que ciertamente hay esas decisiones, hay esa fuerza, y de que hay planes. Pero lo que apunto es que hay mecanismos en la estructura misma del sistema, que es lo que yo he bautizado en la teoría que genero como los imperativos económicos: el imperativo pecuniario, el imperativo planificador y el imperativo tecnótico. No me da tiempo aquí de desarrollar ese aspecto, son cuestiones técnicas, pero a quien le interese toma nota de estos conceptos y puede buscar un video en mi canal de YouTube donde hablo de los imperativos económicos. Pone Dante Urbina, imperativos económicos en YouTube, y puede ver la teorización, ¿no? Que también desarrollo mucho más al detalle en el capítulo 4 del libro. Pero vinculándolo entonces a la cuestión de la virtud, quisiera compartir un pasaje donde hablo precisamente en términos de virtud y vicio, en las páginas 93 a 94. A ver. Acá lo tengo. Y se vincula justo a uno de estos imperativos, el imperativo pecuniario. Que dicho sencillo, el imperativo pecuniario es el impulso en el sistema capitalista de que las empresas tienen que ganar
plata, tienen que ganar dinero y el mayor dinero posible, la mayor cantidad. Dicho muy sencillo. Dice, página 93. Otra implicancia del imperativo pecuniario es que las empresas buscarán estimular no meramente cualquier deseo, sino sobre todo los malos deseos, los deseos desordenados, los deseos desenfrenados. Estimular el vicio es mucho más rentable que estimular la virtud. Ergo, el sistema tenderá a estimular el vicio. Por supuesto, este juicio suena duro, ¿no? Algunos estarán diciendo, oye, qué radical. Bueno, vamos a ver la argumentación. Pero razonemos un momento sobre él. Piénsese en un hombre verdaderamente virtuoso. ¿Qué se le puede vender? Bueno, se le podría vender, por ejemplo, una Biblia. Y difícilmente se le podrán vender varias más durante algún tiempo, porque en general ese tipo de hombre es el que agarra una Biblia y la resalta, la subraya, le dobla las hojas, etc., hasta que la Biblia queda destrozada. Y gracias a ello ese hombre no está destrozado. Tal vez allí evaluaría comprar otra Biblia. Asimismo, este hombre, al ser virtuoso, no se dejaría llevar por el consumismo. Disfrutaría plenamente de la vida con las cosas esenciales. Se fijaría más en las relaciones personales que en los productos. Además, hay que considerar que a este hombre no podría vendérsele toda la multiplicidad de cosas contrarias a la ética. Entonces hay un conjunto de productos que quedarían fuera de lo que podría comprar un individuo así. Piénsese ahora en un hombre terriblemente vicioso, en una especie de encarnación de los 7 pecados capitales. Él está poseído, por ejemplo, por la lujuria. ¡Oh! Eso da una infinidad de posibilidades para venderle una infinidad de cosas. Suscripciones a canales pornográficos, cuentas premium, servicios de todo tipo, juegos eróticos, juguetes eróticos, formas aberrantes de turismo, etcétera, etcétera y etcétera. Y no basta con venderle un producto, y un tipo así consideraría hasta las personas como productos. Él querrá otro, y otro, y otro, y otro. Es el consumidor perfecto porque siempre está insatisfecho, siempre quiere más, y cuando se le da más, sigue insatisfecho porque sigue queriendo más. ¿Se cree que puede ser un problema la falta de dinero? Pero no se olvide que ese hombre es la encarnación de los 7 pecados capitales. Luego está poseído por el pecado de la codicia, así que se habrá agenciado los medios, incluso o tal vez sobre todo deshonestos, para conseguir mucho dinero. Además está poseído por la envidia, así que comprará compulsivamente con tal de no estar por debajo de aquellos a quienes envidia. Es más, al estar poseído por la soberbia, procurará estar siempre por encima de todos, especialmente en sus estándares de consumo. Y por supuesto, la gula jugará también un papel importante en constituir a este hombre como el perfecto consumidor. Por tanto, en virtud del imperativo pecuniario, contrariamente a un predicador que estimule las virtudes, la publicidad tendrá que estimular los vicios. Fin de cita. Entonces, enfrentamos realmente un problema para vivir virtuosamente al respecto. Y más aún en esta sociedad hipercibernética e hiperpublicitaria donde la mayor parte del tiempo pasamos nuestra vida no en la vida real, sino en la vida virtual, que en las redes sociales está absolutamente llena de publicidad sugiriéndonos cosas consumistas de todo tipo y muchas veces no alineadas con la virtud. Ahí me gustaría traer otra reflexión, y con esto cierro esta parte, del filósofo peruano Gustavo Flores Quelopana, en su libro Miseria del capitalismo digital y la tecnoutopía. Fondo editorial Ipsial, Lima, 2021, en la página 11, apunta: Prometeo digital es la estructura inmaterial en la era informática, de la inteligencia artificial en el ciberespacio. Si otrora Prometeo fue el titán que robó el fuego sagrado del Olimpo para dárselo a los hombres, y Zeus como castigo lo encadenó a una roca para que un águila devore eternamente su hígado, en cambio actualmente en la civilización digital, Prometeo es la red informática, que robó el fuego sagrado de los hombres para dárselo a la inteligencia artificial. Fin de cita.
¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros usamos redes sociales, hay un conjunto de empresas monitoreando hasta el más mínimo de nuestros movimientos. Y estamos nosotros en el contexto del dataísmo, dándoles ahí toda nuestra información. Recuerdo, esto voy a poner una analogía. En las discotecas a veces hay un cartelito, un anuncio, o en las publicidades de discotecas se dice: a partir de tal hora o tales días las chicas no pagan. Y frente a eso, una reflexión que he visto que se suele hacer es: si a ti no te cobran por ningún producto, es que tú eres el producto. Entonces, claro, esa lógica de las chicas no pagan significa que terminan funcionando ellas como una suerte de producto para atraer hombres, por ejemplo, que gasten en trago para envalentonarse y acercarse a ellas, o decirle: oye, te invito un trago. Y ya sabemos que los tragos son carísimos, o sea, basta que uno entre a un establecimiento y el precio de cualquier producto, de lo que es fuera a lo que es dentro, varía demasiado, ¿no? Ahí está gran parte del negocio, entre otras cosas. Eso mismo que se dice, o sea, si todo es gratis, entonces tú eres el producto, vale también para nuestro uso de las redes sociales. Recuerdo que un eslogan de Facebook es, hace unos años, Facebook ponía en su portada: Facebook es gratis y siempre lo será. Pero eventualmente tenemos condiciones de uso en donde una de las restricciones que se nos imponen, bajo tecnicismos muy detallados para que no sea tan evidente, es que empresas privadas van a recopilar toda nuestra información para supuestamente focalizarnos de modo más personalizado la publicidad. Lo que se hace es sistemáticamente manipularnos. Se utiliza ese mayor conocimiento sobre nosotros para manipularnos mejor. Como decía el Caperucita, ¿no? Al lobo, ¿no? ¿Por qué tiene esos dientes tan grandes, abuelita? Es para comerte mejor. Entonces hay quienes se disfrazan de abuelitas, de redes sociales simpáticas, de proyectos simpáticos, de empresas simpáticas, de gobiernos simpáticos, de ONG simpáticas, a lo abuelita, pero detrás hay lobos que lo que van a hacer es comernos, y eso es el sistema publicitario en gran parte. Antes se te ha cortado un momentito, pero bueno, yo creo que la esencia del mensaje ha llegado, ha llegado fuerte y potente a nosotros. Así que vamos a seguir con la entrevista. Recordar a todos los que nos estáis viendo que podéis dejar vuestras preguntas a Dante Urbina. Si queréis, pues al final de esta entrevista tendremos unos minutitos para que nos las pueda contestar. Bien, pues con este panorama que nos has mostrado, la duda más inmediata que nos viene es cómo elegir, Dante. Es decir, porque nosotros tenemos, como tú bien dices, necesidad de dinero. Para hacer un buen uso de él tenemos que tenerlo, lógicamente. Y hoy en día, por ejemplo, para poder simplemente guardar, administrar y funcionar con el dinero necesitamos bancos. También pues nos gustaría que ese dinero que está en el banco pues no desaparezca, la inflación no se lo lleve. Pues queremos también invertir, queremos movernos, ¿no?, en el mundo financiero, y sin embargo pues estamos con estas dudas. Yo, por ejemplo, hoy en día no sé en qué banco tener mi dinero, porque el que no es cómplice de cualquier tipo de ideología perversa pues me puede estafar al día siguiente, o no sé en qué está invirtiendo lo que yo deposito, ¿no?, en confianza en este banco. Entonces me gustaría, si no te importa, que nos dieras algunos criterios que nosotros pudiéramos tener en cuenta. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero que fueran unos criterios firmes, unos criterios sólidos, que como personas que quieren hacer un uso virtuoso del dinero pudiésemos tener en cuenta pues para estas cosas básicas: qué banco elegir, dónde invertir, sirven los bitcoins, ¿no? ¿Qué hacemos, Dante, por favor? Ok. Básicamente el contexto capitalista actual, con esta fuerza del que ahí llamo en el libro imperativo pecuniario, nos impulsa mucho a la lógica de fijarnos simplemente en la rentabilidad, que lo único que hay que comparar entre opciones de inversión es cuál es la más rentable y fin de la historia.
Ahora bien, la rentabilidad es una condición necesaria para una inversión. Yo no estoy diciendo que tenemos que invertir para perder, no. Ciertamente es una condición necesaria. Pero para personas humanas que no solo tienen necesidades o potencialidades económicas, sino también deberes morales, dimensiones morales, y desde una perspectiva cristiana incluso un destino eterno donde vamos a tener que dar cuentas hasta de lo más mínimo. De hecho, Jesús en Mateo 12, del 36 al 37, dice: hasta de la más pequeña palabra ociosa darán cuenta los hombres el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás justificado. Entonces, si hasta detallitos de una pequeña palabrita ociosa, dice, ¿no? O sea, como una pequeña palabra menor, hasta sobre eso vamos a dar cuenta el día del juicio, pues sobre el uso del dinero y lo que hayamos hecho con el mismo y dónde hayamos invertido y dónde no hayamos invertido, pues eso se va a tener en cuenta, ¿no? Dicho eso, entonces, en términos de invertir en un banco, en un negocio, en una empresa, ciertamente tenemos que ser inteligentes y buscar la mayor rentabilidad, pero dentro de los parámetros morales. Así, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus de 1991, numeral 36, dice: es necesario esforzarse por implantar estilos de vida a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones. Me refiero al hecho, apunta luego, me refiero al hecho de que también la opción de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo en vez de otro, es siempre una opción moral y cultural. Fin de cita. Entonces, no es que podemos transcurrir por nuestra vida económica y luego ver el aspecto moral de algunas de ellas, ¿no? O sea, siempre hay una implicancia moral de invertir en un sitio en vez de otro, en un sector en vez de otro. Si yo invierto en, digamos, el sector educativo, pues hay una cualidad moral distinta de invertir en el sector armamentístico, en principio, ¿no? Si yo invierto en la producción de bienes que ayudan al bienestar de la gente, pues obviamente eso es mejor que invertir en la producción de bienes que hacen que la gente se destruya, aun cuando se destruya libremente o con gusto, como por ejemplo con la droga. Y aquí no bastan los meros parámetros legales, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no estoy faltando a la ley, yo estoy pagando mis impuestos, pago mis impuestos, soy un buen ciudadano, no cometo delitos. O sea, con eso no va a ser suficiente para que respondas a Dios el día del juicio. O sea, ¿crees que el día del juicio le vas a poder decir a Dios, sí, es que yo pagué mis impuestos, fui un buen ciudadano, a la vez que fuiste egoísta, mentiroso, no fuiste solidario con el prójimo, etcétera? Invertiste, a su vez, te hiciste rico invirtiendo en sistemas de producción que estimulan la degradación del ser humano, de la sociedad. Ahora, incluso dejando fuera el lado el asunto religioso, el juicio final, desde una perspectiva puramente moral, o sea, no es solo que no podrías pararte de cara ante Dios, es que ni siquiera podrías pararte de cara ante Aristóteles, por ejemplo, un filósofo pagano, que con la ética nicómaco te juzgarías cómo realizas tus acciones de inversión simplemente tomando en cuenta la rentabilidad. Y por más que no faltes a ninguna ley de tu país y no hayas evadido impuestos, etcétera, no por eso estás en un estándar moral de lo que debería ser un ser humano digno bajo esa perspectiva. Entonces, nosotros debemos considerar que cuando invertimos en una cosa en vez de otra, estamos tomando una elección moral y debemos poder justificarla o defenderla, ¿no? Dice asimismo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2409: son también moralmente ilícitos la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. Fin de cita. Por ejemplo, en los mercados financieros globales existe mucho la especulación con los llamados commodities, que son productos básicos, materias primas.
Dentro de eso, por ejemplo, se puede especular con el precio del trigo. Y se generan unas dinámicas financieras donde hay gente que gana rentabilidad haciendo que el precio del trigo vaya a la alza, que suba. Y para ellos es pues ganar un poco más de dinero, pero hay gente, sobre todo en África, para los cuales esa diferencia eventualmente significa desnutrición, enfermedades o incluso la muerte. ¿Ya? Hay un libro, le voy a dar la referencia. A ver, se titula... A ver, Miguel... Sí, El saqueo de África, algunas claves para entender lo que pasa, de Miguel Kiribets. En ese libro van a encontrar, por ejemplo, datos de cómo la especulación en los mercados financieros, en el contexto de la crisis de 2008 y luego la gran recesión 2009, toda esa especulación, perjudicó a África fuertemente y había gente que se moría de hambre por la subida de precios de ciertos alimentos o por la especulación que había sobre el tema de las tierras. Entonces, cuando realicemos inversiones en activos financieros, cosas así, tenemos que verificar que no se esté perjudicando los derechos de alguien. No solo que no sea inmoral intrínsecamente el producto. Por ejemplo, el trigo no es una cosa inmoral, pero hacer subir el precio del trigo artificialmente para obtener ganancias perjudica al prójimo y eventualmente hasta niños que mueren de hambre. Ahora bien, alguien dirá, Dante, pero ¿cómo hago? Porque es como que yo tendría que saberme la vida de todas las empresas y la historia de todas las empresas y las operaciones de todas las empresas o todos los bancos o todos los negocios o todos los activos financieros que se puedan adquirir para recién poder invertir. Y Dante, no me dan la mente ni el tiempo de saber todo eso. Frente a eso yo respondo que lo entiendo, o sea, a ninguno de nosotros nos da la mente y el tiempo de saber todo eso. Pero hay ciertos casos que sí son más o menos evidentes. Por ejemplo, hay empresas que claramente están apoyando agendas que son contra la familia, contra los valores fundamentales. Y son conocidas cuáles son esas empresas. Y si en inversiones financieras compramos acciones de esas empresas, pues eso moralmente no nos deja muy bien parados. Hay otros bienes que son intrínsecamente malos, ¿no? Por ejemplo, la producción de droga, armas, pornografía, etcétera. O sea, no importa las condiciones en las que se haga no diría bienes, sino más bien los productos o servicios mismos que se generan en esos contextos, pues son malos o en general se usan para mal. Porque vamos, uno dirá, bueno, Dante, pero las armas no son intrínsecamente malas, los países tienen que defenderse, no sé cuánto. Sí, yo entiendo la legítima defensa de los países, pero también quien entienda cómo se mueve el mercado de armas, la dinámica de la especulación y la rentabilidad alta y las ganancias en el mercado de armas no tiene que ver con las adquisiciones que hacen países simplemente para fines de defensa, sino que hacen países para fines de ataque y también grupos terroristas y grupos criminales y mercados negros que están anexados de formas indirectas a los mercados formales de armas, etc. Entonces, hay ciertos casos que son evidentes, pero si no podemos estar informándonos de cada caso, podemos al menos utilizar ciertas herramientas. Y aquí quiero compartirles una herramienta, porque hay muchos católicos que pueden estar metidos en el mundo de las inversiones y pueden decir, mira Dante, me parece bien todo lo que dices, pero me es difícil cómo voy a filtrar toda esa información en casos concretos. Existen herramientas que hacen ese trabajo. Como toda herramienta humana lo hará de modo imperfecto, siempre puede haber fallos, pero ya es una herramienta que nos da una gran ventaja. Quiero, por poner un caso, el S&P 500 Catholic Values ETF. Esto se escribiría como SIP, es ahí que es como un 8, ¿no? SIP 500. Esto viene de Standard & Poor's, que es una calificadora financiera. Y 500 se refiere a las 500 empresas más rentables. Es como un índice de las 500 empresas más rentables. Pero aparte ese índice genérico del que yo les estoy hablando es de un S&P 500 Catholic Values. O sea, valores católicos. Esto lo pueden encontrar
con ese nombre, S&P 500, o sea, S&P 500 Catholic Values ETF, o sea, ETF, en la página www.globalxetfs.com. Repito, www.globalxetfs.com. Y dice lo siguiente en su descripción. CATH, C-A-T-H, excluye a las empresas involucradas en actividades percibidas como inconsistentes con los valores católicos establecidos por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De un proyecto que ve el tema de inversiones financieras, pero filtra las empresas, los negocios, los proyectos en los cuales se puede invertir, excluyendo a aquellos que sean incompatibles con los valores católicos conforme a los lineamientos de la Conferencia Estadounidense de Obispos. ¿Qué aspectos se excluyen? Hay asuntos que son como muy evidentes, como, no sé, financiar una clínica abortiva, financiar el negocio de la pornografía, la prostitución, las drogas, etcétera. Obviamente ese tipo de cosas están excluidas. Pero hay también otras dimensiones, como por ejemplo el trabajo infantil, la explotación laboral, porque a veces, lamentablemente, hay mucho católico que cree que todo el compromiso social y político del católico se reduce a estar en contra del aborto y en contra de que no sucedan ciertas cosas raras con el matrimonio, y ya. Y que si hay un político que está en contra del aborto, no importa lo que digan todas las dimensiones sociales, culturales, etcétera, que esté en contra del aborto, ya, es el bien absoluto, defendámoslo, votamos por él, bla, 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 bla. Cuando hay otras dimensiones, como digo, el tema de la explotación laboral, el tema del trabajo infantil, por decir un caso concreto, es conocido que la empresa Nike ha estado vinculada a temas de explotación laboral infantil en África. Hay muchas empresas de ropa que se ven como muy glamorosas y que están vinculadas a temas de explotación laboral, sobre todo de adolescentes, en particular mujeres, en Asia. Y hay pues muchas mujeres en Occidente que visten glamorosamente la ropa de ciertas marcas, y al mismo tiempo esa ropa es fabricada por jovencitas de 14 a 18 años de Centroamérica o del sudeste asiático en condiciones laborales sumamente deplorables, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para invertir. Pues muchas gracias, Dante. Yo quería añadir un punto aquí que tenemos en España, no sé si pasa también allí en tu país. Yo soy testigo de ello porque vivo en pleno centro de Madrid histórico, en la capital de España, y tenemos un gravísimo problema de especulación inmobiliaria en el que yo sé que están metidos muchos católicos. No voy a decir de misa diaria porque no lo sé, pero sí de misa dominical, y que no son conscientes del mal que está trayendo. Yo hago voluntariado con personas mayores aquí en el centro de Madrid y se están quedando realmente aisladas porque compran prácticamente edificios enteros. Ellas no venden porque es su hogar de toda la vida, y se compran edificios enteros para alquilarlos a unos precios desorbitados a los turistas que vienen a Madrid, y no les importa que estas señoras se queden sin vecinos, se queden sin su red social, sin su red de apoyo, sin su entorno. Todos los locales aquí del centro de Madrid están desapareciendo, se están convirtiendo en pisos turísticos, y parece que no hay fin, que no se le pone remedio. Y esto realmente no es una inversión virtuosa, ni ética, ni justa, ni moral, ¿no? Y además destruye el tejido social, que es algo importantísimo pues, para todos y para la vida en comunidad. Pues muchas gracias, Dante. Voy a ver si te hacen alguna pregunta. ¿Te parece bien? ¿Tienes unos minutitos para responder unas preguntas? Si hay alguna pregunta, y mientras vas recabando, en caso hay alguna, comento que me da mucho gusto que se haya captado esa dimensión, por ejemplo, del mal moral que implica la especulación inmobiliaria. Porque, como digo, hay muchos católicos que piensan que simplemente porque se oponen al aborto y se oponen a ciertas manipulaciones de la figura del matrimonio, la familia, ya, con eso ya cumplieron sus deberes sociales, políticos, económicos, ya son los católicos
de que son socialmente cumplidores. Y muchas veces está muy lejos de eso. Como tú dices, puede ser gente de misa dominical, tal vez de misa diaria, y puede ser que se llenen la boca diciendo que son de derecha y pro vida y pro familia y todo eso, pero si están metidos en ese negocio de especulación inmobiliaria, eso es grave. Porque en particular en el caso de España, España fue uno de los países más duramente golpeados por la crisis financiera, precisamente porque a España le estalló la burbuja inmobiliaria el año anterior, en el 2007. Y vino toda una dinámica de especulación y luego eso se quebró. Y las consecuencias sociales fueron gravísimas. O sea, tenías bancos que tenían un montón de casas sin personas. Y personas que tenían que pagarle a bancos por casas de las cuales habían sido expulsados. Una situación en que personas sean expulsadas de sus casas, incluyendo personas ancianas o incluyendo niños, gente viviendo en las calles, en un país que está en Europa, que haya pasado ese tipo de situación, no en un contexto lejano, medieval, no, hace unos pocos años, o sea, 2007 a 2014, que fue el grueso de ese proceso difícil que vivió España con lo que se reventó la burbuja inmobiliaria ya, no es algo lejano, está cercano y hay que cobrar conciencia de las graves consecuencias y desórdenes sociales por la especulación inmobiliaria. En el caso de Perú también tenemos nuestras dificultades, sería largo explicarlo, pero para apuntar algo rápidamente, entre el año 2007 y el 2014 los precios inmobiliarios se triplicaron. Y en el caso de Perú tenemos mucho lo que es el lavado de dinero. Hay mucho lavado de dinero que lleva a una especulación también con los precios, a un manejo turbio de los precios inmobiliarios que lleva a la alza. Entonces, por un grupo de mafiosos que lavan dinero, que es uno de los factores, no digo que es el único, ¿no? Pero en parte por grupos de mafiosos que lavan dinero y llevan precios inmobiliarios a la alza, hay familias que se matan trabajando y no pueden conseguir una casa y vivir adecuadamente. No debemos perder de vista eso. Sí, efectivamente, Dante, aquí en Madrid, en un año, los precios de los alquileres en el centro se han puesto a unos niveles tan desorbitados que ya nos estamos quedando, los que somos vecinos, nos estamos quedando solos, estamos rodeados de turistas porque son los únicos que tienen ese extra de dinero para poder pagar los precios. Pero bueno, muchas gracias por todo, de verdad. Estoy encantada porque creo que deforma mucho la visión que tiene la gente de los católicos cuando hacemos este mal uso del dinero, ¿no? Y es muy triste porque hay veces, yo hoy por ejemplo, te voy a contar una situación personal que he tenido. Justo la casa de aquí al lado, la que tengo enfrente, ha sido vendida a lo que se llama un fondo buitre y con inquilinos dentro. La casa entera con sus inquilinos desde hace 20, 30 años y hemos estado allí y claro, yo soy católica, me conocen los vecinos como tal y ya tienen asociado catolicismo y especulación y liberalismo. Está como en un pack y eso a mí me pone triste y por eso, justamente por eso quería hacer contigo este vídeo, esta entrevista, porque traes luz a esta oscuridad que tiene que ser iluminada. ¿Te parece que hagamos un par de preguntitas así al azar? Dale. Bien, vamos allá. Bueno, ya sabes que para mí es importante la educación de los niños, creo que es fundamental. Bueno, creo que para ti también, que acabas de tener hace poco tu tercer hijo. Enhorabuena. Danos, si te parece bien, algunas indicaciones de cómo podemos educar a nuestros hijos en este entorno social en el que vivimos, porque yo creo que aprender esto desde pequeños es muy útil. Pues pequeñas pinceladas nada más, Dante. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos a vivir de una manera virtuosa el uso del dinero? Ok, bien. La clave está en una palabrita, yo diría. Va a parecer como muy técnico, pero créame, esto puede ser efectivo. Un Excel.
Me explico. Hay que enseñar a los niños a administrar ordenadamente su dinero. Entonces, podemos desde pequeño darles ciertas cantidades con cierta frecuencia, por ejemplo los fines de semana, ¿no? No serán cantidades grandes, cada familia verá lo que sea conveniente, pero igual no es prudente darle a un niño cantidades muy grandes, tampoco, ¿no? Pero que lleven registro, enseñarles a llevar registro de eso. Aprender a llevar registro en nuestras cuentas es absolutamente crucial. Más aún hoy en día en la época del dinero virtual. ¿Por qué? En la época del dinero físico, nosotros teníamos, no sé, por ejemplo, $1000, por decir alguna cifra homogénea que podamos entender en los distintos países, $1000 en la billetera, y podíamos ver cómo esos $1000 se van yendo. En cambio, hoy en día, ¿dónde tenemos el dinero? En el teléfono móvil, en el celular. Pagamos rápidamente con sistema de celular y bueno, aparecen unos numeritos, pero no vemos cómo se está yendo el dinero. O pagamos con tarjetas, simplemente con algo de plástico. Entregamos una tarjeta de plástico, pum, pagamos y ya. Y no llevamos registro de cómo realmente el dinero se puede estar gastando. Y cuando uno lleva registro, se encuentra con sorpresas. Se encuentra que está gastando más de lo que supone que gasta. Y que en cositas que uno dice, pero esto es un gasto pequeño, o sea, de poquitos en poquitos se llena el jarrito, también el jarrito de gastos. Lo que se llaman los gastos hormiga, gastos pequeñitos que hacemos, pero que cuando los sumamos a lo largo del tiempo son cantidades importantes. Por ejemplo, que gastemos $1 al día por comprarnos un café, pero en la práctica en realidad nos compramos 2 normalmente. Decimos, bueno, un hito más, y es lo que comúnmente hacemos. Y si hacemos un redondeo, tendríamos un poco más de $700 al año si no gastásemos todo ese dinero en café. No estoy en contra con que nos compremos un cafecito, pero a lo que voy es que cuando vamos con esos gastos hormigas sistemáticamente a lo largo del tiempo, las cantidades pueden salir importantes. Entonces, enseñar a los hijos a llevar el registro del dinero que tienen y lo que van gastando es muy, muy importante. Y un sistema como un Excel que puedan ir llenando y monitorear ayuda mucho. Les comparto, por ejemplo, que en mi familia hacemos eso. En mi familia todavía no lo implementamos con mis hijos. Mi hija mayor tiene 4 años, ¿no? Pero ya prontamente, cuando se pueda, veremos de hacer lo propio. Al menos así lo he conversado con mi esposa, ¿no? Digamos que les comparto algo de mi familia. Pero nosotros tenemos como familia un Excel donde llevamos nuestros ingresos y nuestros gastos. Y eso nos permite analizar en qué estamos gastando, cuánto estamos gastando. Nos damos cuenta cuando nos pasamos de la raya en algunas categorías. Hay veces también que nos damos cuenta que hay unos gastos que siempre decimos que es la excepción, es la excepción, es la excepción. Y nos hemos dado cuenta que hay ciertos gastos que vemos como excepcionales, pero que a final de cuentas son como una regla y es mejor planificarlo y tenerlo mapeado a estar con la ilusión tonta de pensar que siempre es una excepción y al final de cuentas los gastos igual se dan, ¿no? Entonces el llevar un monitoreo del dinero que se gasta es importante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Les voy a compartir esto, yo creo que podría servir a alguna familia. No es que estemos con un archivo de Excel a cada segundo que hacemos un gasto, tenemos que abrir en la computadora, sería imposible, más ahora que tenemos 3 hijos, hasta tenemos un poquito de desfase en los meses que vamos registrando, a decir verdad, ¿no? Con el tercero que ha nacido, que está chiquitito. Pero, cuando hacemos pagos virtuales, lo registramos en un grupo de WhatsApp que tenemos en conjunto. Entonces, eso, después a final de mes o cada quincena, se vuelca en el Excel, se convierte en números en el Excel. Enseñar a niños a comenzar a manejar su dinero viendo cifras es bueno. Y al mismo tiempo enseñarles objetivos. Decirles, tú debes ahorrar mínimo el 10% o el 20%, etc. Entonces, que no se lo gaste todo, sino una regla de que hay una parte que debe ser ahorrada y se lo guardamos aparte, por ejemplo. Pero está en su Excel un ítem de ahorro. Enseñarle también de que debería guardar una parte para ayudar a otros. Para ayudar a personas pobres, para ayudar a algún amigo necesitado, etc. Podría ser, por ejemplo, por decir algo, otro 10%. No es que le vamos a obligar a decir, tienes que ayudar a esta persona en este momento, sino simplemente decir que debe tener una parte guardada, aparte, por decirlo así, que sea para ayudar.
Entonces ese dinero ya está disponible para ayudar. O aunque sea para dar una limonita en la iglesia, aunque sea unos centavitos que eche, pero que sea de su propio dinero, ese paso es muy bonito. Y ese paso también cualitativamente le enseña. Y por último, enseñarles el valor del trabajo, ¿no? O sea, que el dinero se gana con esfuerzo. Entonces, se pueden vincular las propinas al cumplimiento de ciertas tareas, por ejemplo. Puede haber un plus en épocas de cumpleaños, Navidad o algo así, se le puede dar un especial. Pero ordinariamente sería bueno tratar de vincular las propinas que pueden recibir a cumplir ciertas tareas sencillas. Y eso va formando la mente y va formando el carácter. Muy bien, Dante. Me parece también interesante irles educando a los niños en prioridades, ¿no? En ponerse prioridades sobre los gastos, sobre las necesidades, lo que es necesario, lo que es superfluo. Pero bueno, es que el tema da para mucho, eso es verdad. Bueno, pues mira, no quiero ya quitarte más tiempo, has sido muy generoso, te lo agradezco muchísimo. A mí me hacía mucha falta, me da hasta un pelín de vergüenza decir que hasta hace pocos meses, digo pocos meses a mis años, hasta hace pocos meses yo no llevaba un presupuesto del gasto de la casa. Y ahora llevo como un sistema de sobres, que sé que está muy de moda, pero a mí me gusta mucho, así tipo abuelita, ir poniendo los gastos de cada cosa, ir presupuestando por adelantado gastos que van a ser mensuales, trimestrales, todo eso. Y me ha cambiado la vida, Ahora llego a final de mes y ahorro dinero y comparto más dinero, así que un día ya hablaremos de eso. Pero de eso sí que hay un montón de vídeos por internet, del sistema de los sobrecitos. Y yo creo que es una parte fundamental de mi conversión. Yo también soy conversa desde hace 7 años. Y la economía, todo lo relacionado con el dinero, con las finanzas, es una parte fundamental de mi conversión. Que yo creo que todo buen cristiano tiene que aprender a hacer un uso ético y moral de todo lo que el Señor pone en nuestras manos, de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Pues si te parece bien, Dante, vamos despidiendo a la audiencia. Te pediría que te quedases un minutito nada más conmigo para despedirnos ya en privado. Voy a dar un último mensaje y ya finalizamos. Si quieres decir algo a los que nos han estado oyendo y despedirte, pues adelante. Bueno, muchas gracias a los que han seguido esta temática. No es común hablar del uso ético del dinero. Básicamente, cuando se habla de ética desde una perspectiva cristiana, muchas veces se vincula al tema al toque sexualidad. Sexualidad, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en asuntos de sexualidad. O batalla cultural de no al aborto, seamos pro familia, no hay que permitir que se haga tales o cuales cosas de matrimonio, punto. Ojo, yo no estoy negando estas dimensiones. Son importantes, lógicamente. Exacto, o sea, yo no estoy negando estas dimensiones. De hecho, ustedes pueden buscar en mis conferencias, mis entrevistas, cuando trato sobre esos temas, así con la misma fuerza con que hablo de esto del dinero, no sé cuántos, me van a encontrar hablando fuerte contra el aborto, me van a encontrar defendiendo la familia, me van a encontrar hablando sobre el tema de la castidad, de la pureza, etcétera. O sea, yo no estoy diciendo que estos temas no sean importantes, pero lo que sí digo es que cuando hablamos de la reflexión ética sobre la conducta cristiana, el asunto del uso del dinero queda muy periférico, muy fuera. Muy pocas veces se preguntan de eso cuando es algo tan importante. Entonces, en cierto modo, este tema es raro y felicito que se hayan quedado hasta este punto siguiendo ese tema raro, por decirlo así, pero Chesterton decía, este gran pensador católico inglés, Chesterton decía que las generaciones se salvan por la gente que sabe oponerse a sus gustos o que sabe oponerse a sus modas. Entonces, cuando se habla del dinero, como digo, lo que está de moda es simplemente pensar en la rentabilidad, ser tu propio jefe, tener mentalidad de tiburón, un IQ financiero no sé cuántos, etcétera, y queda de lado la dimensión moral, e incluso entre cristianos, entre católicos, no
se habla suficientemente de esto, pero tenemos que hablar sobre lo que hay que hablar, aunque suene extraño, aunque no esté de moda, porque oponiéndonos a las tendencias generales de nuestra generación es que ayudaremos a salvarla. Muy bien.